Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y antes de todo hay que suscribirse, dale clic a la campanita, activa la campanita para que estés ya suscrito a nuestro canal y te estén llegando los avisos de cuando nosotros subimos un video nuevo. Bienvenidos a esta emisión que se llama Leyendas de Santos. Hola, buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar hoy de leyendas de santos y bueno, los invitamos también para que envíen sus historias. Seguramente lo que vamos a hablar hoy va a hacer que recuerden algunas historias. Nos las pueden mandar escritas o pueden mandar el clip de audio a nuestro correo narrativasdiversas@gmail.com. Y bueno, si nos envían sus historias, las podremos leer aquí también y las iremos comentando. Muy bien. Pues vamos a hablar de leyendas de santos, Aida, ¿qué te parece? Vamos a empezar con eso, ¿sí? Excelente. Tal vez sería bueno contextualizar un poco a qué nos referimos. Bueno, cuando pensamos en leyendas de santos, estamos pensando en esas historias que son muy comunes, que cuentan de los santos haciendo lo que en algún momento se considerarían milagros, pero que a veces se refieren a situaciones un poco más cotidianas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de esos ejemplos. Estas historias se cuentan desde hace siglos, pero lo interesante es que, igual que muchas otras historias que pertenecen al género de la leyenda, permanecen vivos y están vigentes todavía y la gente cuenta esas historias y bueno, creo que eso es lo que vale la pena revisar el día de hoy. Ah, Voy a leer, lo primero será, no es propiamente la leyenda, pero son menciones del tema que hoy trataremos. Voy a leer esto que es de un libro de Luis Weckman, La herencia medieval de México, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ya pondremos la imagen en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Es un libro excelente, vale mucho la pena. Y de aquí con esto vamos a empezar, porque lo que hace Luis Weckman es una revisión de los elementos que, según él, en el México contemporáneo, nos conectan directamente con la Edad Media, ¿sí? Y uno de estos elementos tiene que ver con estas historias de santos, en particular del apóstol Santiago. Entonces, vamos a recordar eso porque puede ser importante. De Santiago, a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, era un santo al que se le invocaba mucho, se consideraba que era un santo guerrero, y se le invocaba mucho en las guerras. En España en particular, se le invocaba en los gritos de guerra, sobre todo cuando estaban combatiendo contra los moros. Entonces, esa costumbre vino de España a América con los soldados que trajo Cortés, porque también tenemos que recordar esto, la mentalidad de esos soldados que llegaron a América, los primeros soldados que llegaron a América, era una mentalidad que había sido educada y en el imaginario de lo que era lo medieval en cuanto a milagros, pero también en cuanto a la concepción que tenían incluso los soldados de sí mismos, de alguna manera se veían como caballeros andantes en búsqueda de aventuras, pero aquí en un nuevo mundo. Entonces, todo ese imaginario medieval español lo trajeron aquí a la conquista. Y cuando estaban ya en México, bueno, o en América, en la Nueva España, que todavía no se llamaba así, obviamente, uh, no era raro que los soldados, cuando se enfrentaban en batalla contra los indígenas, invocaban al señor Santiago, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a leer ahorita, que justamente se dice, Bernal Díaz del Castillo, quien como es sabido escribió su historia en el ocaso de la vida, no rechaza el testimonio de Gómara
sobre las 3 embestidas que el señor Santiago, acompañado cuando menos en una ocasión de San Pedro, de quien Cortés era especialmente devoto, lanzó contra los indios de Tabasco, ¿sí? O sea, Bernal Díaz del Castillo dice, sí, en algunas de las batallas que yo participé, dicen que se apareció el señor Santiago, incluso con San Pedro, combatiendo contra los indígenas. Gómara escribió a distancia, aunque escribió a distancia, es también muy formal respecto a este episodio. No solo el apóstol, según él, se apareció 3 veces en la batalla de Centla, sino que sus acometidas dieron el resultado del combate en favor de Cortés. Muchos autores aceptan la autenticidad de esta aparición, entre ellos Argensola, para quien el apóstol peleó volando por los aires. El doctor Francisco Hernández, quien sin embargo se escuda tras un se dice, y el padre el padre Diego de Moctezuma y el moderno José Fernández Ramírez, que afirma inclusive que Santiago abrió la marcha en la batalla dando muchos tacos y reveses, ¿sí? O sea, son como los testimonios de la época de las apariciones de Santiago Apóstol. Bernal Díaz, cuando habla de esa batalla en particular donde él participó, dice él, bueno, en realidad yo no lo vi, tal vez porque soy pecador y no soy digno de eso, pero no lo niega, acepta que otros soldados lo vieron combatiendo, ¿sí? Y es interesante esto porque es parte de lo que nos conecta con la actualidad. Dice, en efecto, registra 10 de los milagros, el último en 1916, cuando se vio al apóstol persiguiendo a Pancho Villa durante el periodo que nos ocupa, o sea, ya me equivoqué, cerca de Santiago Tepehuanes, ¿sí? O sea, la última aparición del señor Santiago, según lo que escribe Luis Wegman, es en 1916, persiguiendo a Pancho Villa, ¿sí? No sabemos si Santiago era federalista o de qué bando, pero contra Villa parece que por lo menos sí se enfrentó, ¿no? Ahora, para terminar ya con las citas de este texto, porque es interesante lo que aquí se dice. Es triste constatar la transición del apóstol de Matamoros en Mataindios, pero no deja de ser algún consuelo recordar que los naturales de la Nueva España, por lo menos los tlaxcaltecas, pronto lo invocarían a su vez en su propia ayuda durante las batallas. También es interesante recordar que ya cristianizados, muchos indios combaten en forma ritual desde hace siglos al lado de Santiago, representado siempre en su blanco corcel, en ocasión de las danzas o combates de moros y cristianos, cuyos orígenes y evolución serán tratados aparte, dice Luis Wegman. Pero nosotros recordamos, si ustedes recuerdan y han ido a carnavales, fiestas de muchos pueblos, se hacen las danzas todavía en la actualidad de moros y cristianos, y no es raro entonces que ahí participe la representación de Santiago. ¿Cómo ves, Aida? ¿Quieres comentar algo sobre esto? Pues nada más el dato curioso que yo creo que tenemos que mencionar, que es que hay muchas regiones a lo largo del país que tienen el nombre de Santiago Apóstol y en el que justamente el 25 de julio se hacen muchas fiestas patronales en diferentes lugares, ¿no? Entonces, estas fiestas patronales también están muy ligadas a apariciones, milagros y demás en esas comunidades, todavía en la actualidad. Entonces, año con año, estas fiestas patronales pues también tienen toda una ritualidad que las circunda. En algunos lugares hacen mayordomías, etcétera, pero sigue estando muy presente. Santiago Apóstol es un personaje vivo, ¿no? En la actualidad. Tan lo es que justamente sobre su vigencia es el segundo libro que esta vez voy a recomendar, que es un libro muy, muy bueno, muy reciente, además, bueno, reciente de hace poquitos años,
de Araceli Campos Moreno, investigadora del Instituto de Filológicas, de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El libro se llama Lo que de Santiago se sigue contando, leyendas del apóstol Santiago en México. Igual pondremos la imagen en el video para que puedan verlo con calma, pero de aquí me gustó, a propósito de eso que dices de la vigencia y la actualidad, me gustó una de las historias que viene. El libro obviamente es una recopilación de muchas historias, pero escogí una en particular para que la leyéramos hoy, ¿sí? La voy a leer. Dice: ya llega la bendición de la despedida y voy yo entrando, y el sitio donde lo tenía no estaba. Está hablando aquí el sacristán, ¿sí? Entonces le dije, ¿con qué los corono si no está el santo? Llegó y en eso entró el sacerdote. Le dije, padre, ¿no de casualidad ha visto el santo? Dice, ¿no está? No, no está, por eso le pregunto. Usted sabrá, usted lo trae donde quiera. ¿Dónde está y cómo está? Usted sabe porque usted anda con él. Donde quiera que lo lleva, usted sabe. Bueno, le dije, no se preocupe, al rato llega. ¿Y cómo sabe? Me dijo el padre. Al rato llega, no tarda, cuando ya va a estar aquí. Eso fue como a mediodía, después de la misa de 12. Entonces ya en la tarde, ya cuando iba a oficiar la misa, me metí ya para adentro a arreglarle el ornamento del padre. Voy abriendo el recinto y ya estaba el caballo. Venía sudando de sudor y los pies enlodados. Le digo, ¿dónde andabas? El padre ya me dijo esto y esto otro. Y nomás me pelaba los ojitos como diciendo que me callara. Yo platico con él como cualquier persona. Yo platico con él. Llego a hacer el aseo, le saludo y ya hago el aseo y ya acabo. Y luego voy y le digo, ahí nos vemos. Porque ya me voy, ya me salgo. Y llego y pues nomás me ve, pues nomás me pela los ojitos. Pues yo tengo más de 30 años ayudando en el templo. Yo no tengo sueldo, yo no tengo nada. ¿Qué te parece? Wow. Sí, sí, la vigencia de de este santo ahí está, ¿no? Continúa. Y bueno, también eso es otro elemento bien importante porque como podemos ver en esta historia, se vuelven compañeros en la comunidad en algunos casos, ¿no? Em, y se puede ver con naturalidad como, como compañeros de comunidad siguen haciendo ciertas cosas, se puede convivir con ellos, se puede hablar con ellos. Y me parece que también esto es un elemento que se repite casi en todas las deidades, ¿no? Que empieza a entablarse como una familiaridad bastante peculiar con la cotidianidad de estar visitando a los santos. Pero muy cotidiano, tan cotidiano que parece que fuera alguien que está ahí, ¿no? Que llega, platica, le cuenta, le pregunta, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante porque de alguna manera se pierde esa distancia. De repente, como que hay un culto popular que acerca y humaniza, eso es interesante, las imágenes, ¿no? Entonces, ya no se ven como esos santos lejanos, así, que pueden ser algo muy ajeno a la vida de la gente, sino como algo muy cotidiano, ¿no? Tan cotidiano que interviene a veces de diferentes maneras, ¿no? Y aquí el elemento que me parece también interesante es el de el lodo en los zapatos, ¿no? Porque ahí seguramente tú vas a recordar, y si no, también otras personas de las que nos están escuchando, van a recordar historias donde el lodo o la tierra en los zapatos es un indicio de que algo pasó, de que el personaje en cuestión anduvo en algún lugar, ¿sí? Rápidamente lo cuento, aunque no me voy a detener más porque no es el tema, pero hay historias, hay leyendas que se cuentan de muñecos, ¿no? Muñecos, pitufos, por ejemplo,
que se supone que cobran vida, se levantan, caminan, hacen travesuras, ¿sí? Y entonces una de las pruebas que la gente cuenta es, sí, es que a la mañana siguiente sus zapatitos del muñeco, dice, estaban sucios, tenían tierra, estaban enlodados, ¿no? De que anduvo caminando quién sabe dónde. Ese tipo de indicio lo encontramos en muchas historias, no nada más en México. Esto es lo interesante, ¿sí? ¿Quieres comentar algo sobre esto o paso yo a la siguiente historia? Tú dime. Igual un comentario un poquito al margen acerca de la familiaridad, ¿no? Cuando esta familiaridad ya empieza a hacer que seamos mucho más cercanos, el santo no pierde como su poder, ni eso que lo diferencia de un simple humano, pero sí lo hace más próximo a que entonces me pueda ayudar, ¿no? Y creo que una muestra importante y muy interesante de lo que pasa cuando hay esta cercanía, la podemos ver, por ejemplo, con Malverde o con el culto a la Santa Muerte. Creo que son dos cultos también muy populares, con mucha cercanía. Pues ahí tenemos Malverde, ¿no? Que Malverde cuida a los narcotraficantes, porque él también era narcotraficante. Entonces, es una persona, o bueno, es una especie de deidad que es sacada de lo mundano, pero que tiene estas particularidades que lo hacen más que un humano, pero cercano a lo que cotidianamente siente, piensa o hace un ser humano. Claro, y en ese sentido es así también como muy cercano, muy humano, ¿no? En cuanto a sus pasiones, deseos, incluso defectos, ¿no? De repente también, porque en el caso de los santos católicos no se dice mucho, pero sí de otras deidades o de otros entes a los que se les atribuyen también defectos humanos, como lo hacían los griegos, ¿no? Por Por ejemplo, supuesto que sí. o sea, Y que eso también se nota, ay, perdón, te interrumpí, eso no, no, también se no. nota en las ofrendas que les hacen, ¿no? O sea, no, si nosotros vemos un altar a Malverde, no va a faltar el licor, no van a faltar los cigarros, ¿no? No van a faltar las pistolas. Si vemos un altar a la Santa Muerte, pues también van a haber estas cosas que podríamos catalogar de mundanas, pero es importante ver que, así como lo acaba de decir Marco, no son las únicas culturas que han humanizado a sus deidades, dándoles estas pasiones que también los seres humanos tenemos. Marco acaba de mencionar a los griegos, pero también tenemos otros, ¿no? O sea, los romanos, que son muy similares a los griegos, pero, por ejemplo, en la cultura yoruba también las deidades tienen ciertas pasiones, ¿no? Y Ya, tienen ciertas preferencias. Y volvemos a lo mismo, los altares, las ofrendas que se les dan, también podemos encontrar licor, tabaco y otras cosas más. sí, que habla de los gustos, las debilidades, ¿no? Las Ujú. pasiones de estos personajes. Voy a pasar, a propósito de los pies sucios que contaba de la historia anterior de Santiago, ahora voy a pasar a una leyenda japonesa, ¿ves? Que es bastante interesante. Igual este es otro libro que vamos a recomendar de Yanagita Kunio, Mitos Populares de Japón, Leyendas de Tono, que es este texto y que vamos a poner en el video para que lo puedan ver, ¿no? Pero es interesante, vamos a encontrar ese tópico de los pies sucios. Dicen que trae buena fortuna celebrar rituales en honor de Okunai-sama. En Kashiwazaki, en la aldea de Tsuchibuchi, hay un granjero acomodado llamado Abe. Los lugareños se refieren a sus propiedades como la mansión de los arrozales. En cierta ocasión, esa casa tuvo dificultades de mano de obra para ayudar en el trasplante. El cielo amenazaba lluvia al día siguiente y estaban considerando la posibilidad de dejar alguna parte sin plantar. De repente, llegó un muchacho de baja estatura sin que se supiera bien de dónde procedía. Ofreció su ayuda y le dejaron trabajar tal como era su deseo.
A la hora de comer le llamaron, pero no pudieron encontrarlo por ninguna parte. Más tarde reapareció y permaneció trabajando todo el día en los campos. Así pudieron terminar todo el trasplante en ese día. No tenían idea del lugar del que provenía el muchacho y cuando fueron a invitarle para que fuera a cenar con todos, supieron que había desaparecido a la hora del crepúsculo. Al volver a casa, encontraron sobre el corredor exterior las huellas de unos pies manchados de barro que desde allí se dirigían hacia el interior de la mansión, en dirección al altar de Okunai Sama. Intentaron averiguar de qué se trataba y abrieron la portezuela de la urna de la deidad. La encontraron cubierta de barro desde la cintura a los pies. Entonces, ahí está la historia. ¿Cómo ves? ¿Quieres comentar algo? Interesante el vestigio de, bueno, sí, sí, la señal de que la deidad camina. Y fue la que ayudó. A propósito de esa ayuda que te dices tú, o sea, puede ser esa ayuda tan cotidiana como necesitamos manos para trabajar, porque si no el arrozal se pierde. Y entonces aparece y trabaja, ¿no? Y ahí está, nadie sabe de dónde salió, después se sabe quién era, ¿no? El que los Es estuvo cuando ayudando. esto que te decía, se vuelven parte de la comunidad, ¿no? Y están ayudando justamente a la comunidad, no solamente en cargos individuales, sino en la comunidad. Exactamente, muy bien. Y bueno, yo creo que también podemos comentar de estas historias que se llaman historias etiológicas, las que buscan explicar algún aspecto de la realidad, ¿sí? Tenemos que hablar un día de eso también, porque yo creo que son las leyendas más cercanas a lo que nosotros entendemos normalmente como mito, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo explicaremos en algún momento, pero me decías tú, platicábamos un poco antes de que empezáramos a grabar, que entre esas historias está, por ejemplo, la de la Virgen de Juquila. Mira, ujú. Bien, ¿por qué no nos cuentas esa historia? Ah, claro que sí. Bueno, primero la historia de cómo la Virgen de Juquila, que hoy conocemos, está como está, ¿no? La Virgen de Juquila es traída por ahí del año 1500 y cacho a México. Es una virgen que trae un fraile español y la regala a un indígena de la comunidad, pero es una virgencita de 30 centímetros aproximadamente, muy pequeña, pero empieza a ser conocida en la comunidad por ser muy milagrosa. Y empieza a tener un culto, una veneración ahí en esa comunidad, pero por ahí de los años ya 1633 me parece, pasa un accidente en la parroquia en la que se encontraba la Virgen, y es que hay un incendio. Ese incendio hace que todo se queme totalmente, menos la Virgen. La Virgen quedó salvada, su cabello, su vestido quedó intacto, pero su rostro se ennegreció. Después de todos los intentos que estuvieron haciendo para restaurarla, se dieron cuenta de que lo que pasaba, porque la querían restaurar, le hacían la pintura, el lavado, o sea, todo para restaurar el color original de la Virgen, pero volvía a ennegrecerse. Entonces llegaron a la conclusión de que la Virgen de Juquila estaba decidiendo ser negra. Y se queda así. Y el culto actual, pues podemos ver a la Virgen de Juquila. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis. Hay muchas representaciones iconográficas de la Virgen de Juquila y vamos a encontrar que sí hay una tendencia al blanqueamiento. Muchas veces es representada de tonos mucho más claros de piel que el tono que realmente tiene la Virgen de Juquila. Eso no, que no nos destante cuando busquemos imágenes, porque muchas veces eso pasa. Lo podemos ver también con otros beatos o incluso con otros santos, ¿no? Y tenemos a Juan Diego, que Juan Diego tiene una representación antes de ser siquiera beato y una vez que lo beatifican, empieza este blanqueamiento
esta tendencia a blanquear la piel, ¿no? Pero bueno, con la Virgen de Juquila es muy particular porque se venera y se conoce como la Virgen Negra también, la Virgen Negra de Juquila. Es una virgen muy pequeñita, se cuenta también que es muy celosa, pero que es de las más milagrosas que hay. Muy bien. Pero bueno, si la gente se blanquea en sus redes sociales, ¿por qué no lo va ¿Cómo a no van hacer? a querer? ¿Por qué no lo van a Exacto, hacer con sus imágenes, no? exactamente. Incluso se supone que por las investigaciones que se supone que se han hecho, el mismo Jesucristo tenía rasgos diferentes a como tradicionalmente se conoce, ¿no? Que es así completamente rubio, y se supone que no, por la región donde Exacto. existió, se supone históricamente, pues no hubiera sido rubio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, Ah, no es blanco, es más parecido al árabe. exacto, sí, la representación que se supone que sería más fiel sería más de ese tipo, ¿no? Muy bien. Ahora, creo que aquí es interesante comentar a propósito de estas imágenes de vírgenes y cristos negros, que esa es la explicación, ¿no? La Virgen decidió ser negra y así ya se respetó y se le dejó, ¿sí? Pero también en estas historias de vírgenes y cristos negros, ah, no creo que sea casualidad que se da en regiones donde la población en general es de piel oscura, ¿no? Y entonces eso facilita que sea una imagen venerada con una mayor identificación por parte de la población, ¿no? Entonces, obviamente, y si pensamos, por ejemplo, en el caso de la Virgen de Guadalupe, bueno, cuando se le llama la Virgen Morena, no es casualidad y es parte de lo que explicaría la aceptación del culto a la Virgen, ¿no? Que la población local se identifica por el tono de piel con estas imágenes. Entonces, creo que eso hay que comentarlo, ¿no? Pero tenías tú una historia donde el tono de piel de la Virgen no era del todo aceptado. Sí, Este, esa es una historia también de lo que sucede, que vamos a ver ahí también varias cuestiones que son dignas de analizar. Bueno, esta historia es una historia familiar también. Cuentan que la bisabuela era muy racista porque ella era de piel blanca, muy blanca, y no quería a la gente morena. Entonces, un día alguien le llevó de regalo una virgen de Juquila y ella la agarró, la aceptó y la aceptó con un poco de asco, porque dijo, híjole, esta virgen es negra, me trajeron una virgen negra, pero bueno, modo, la voy a poner ahí. Y la puso con cierta repulsión en uno de sus altares. Pasa que, pues, entre las velas, los demás santos y tal, mi abuela, mi bisabuela, perdón, no era abuela, mi bisabuela, prende las velitas en el altar, todo con esta incomodidad de tener una virgen negra entre sus santos blancos, y cuando ella no se da cuenta, se empieza a incendiar, pero no se incendia todo el altar, a pesar de los manteles y todos los santos con sus vestidos y tal, solamente se quema la Virgen de Juquila. Entonces, la Virgen de Juquila, cuentan que decidió no estar en la casa de mi bisabuela porque mi bisabuela la despreció. Esto tiene mucho que ver también con lo que se dice de la Virgen de Juquila, que es muy celosa, que si tú le prometes algo y no se lo cumples, incluso puede hacer que te vaya mal, ¿no? Entonces, hay una especie de respeto que también tiene que ver con el miedo que pasa cuando no se le cumple una promesa a la Virgen de Juquila. En este caso, lo que pasó no fue ninguna promesa, sino simplemente que la Virgen decide no estar en un altar en el que no es bien recibida por su color de piel. Se carboniza, solamente se quema ella y no se quema ninguno de los otros santos. esa historia es muy interesante porque yo no había escuchado una historia como esta y es como lo contrario de las historias que normalmente se cuentan.
normalmente las historias de santos, vírgenes, cristos que se cuentan es que deciden estar en un lugar, ¿no? Entonces hay muchas historias que hablan de que unos arrieros llegan con una imagen a una localidad, pasan ahí la noche, por ejemplo, y al otro día ya no pueden moverla, pesa mucho, o se la llevan, pero la imagen regresa de manera misteriosa al lugar, ¿no? Y entonces la población entiende, lo que pasa es que la imagen está decidiendo quedarse, ¿no? Ah, esta historia es muy común y es muy común para muchas imágenes, cristos, vírgenes, santos. Seguramente quien nos escuche va a identificarlas y puede pensar, sí, en mi pueblo o en mi ciudad, esa es la historia que cuentan, ¿no? Pero normalmente es eso, o sea, las imágenes deciden dónde quedarse, deciden dónde quieren que se haga su templo, su iglesia, etcétera. Pero aquí es lo contrario. Aquí decidió, no me quieren aquí, aquí no me quedo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante de esta historia que tú cuentas. Sí, porque fue justamente la decisión contraria, ¿no? Yo aquí no me quedo. Y otro elemento que yo creo que también es bueno rescatar es cómo a través del fuego la Virgen va tomando decisiones bien importantes, ¿no? Entonces, en el surgimiento de la actual Virgen de Juquila decide ser negra después de un incendio y aquí decide desaparecer de un altar a través del fuego nuevamente, ¿no? Entonces, el fuego es parte importante también del el culto a la Virgen de Juquila. Sí, por ahí podríamos investigar más y profundizar un poco sobre ese elemento del fuego que señalas, porque yo creo que sí, valdría la pena pues revisar qué pasa con el fuego y la Virgen de Juquila, ¿no? Y otros santos o también otros cristos que igual por medio de incendios es que quedan oscuros, pero como dices tú, después ya no se pueden blanquear, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si quieres, vamos ya terminando. Vamos a terminar ya por esta semana. No sé si quieras comentar tú algo más. Pues yo creo que podemos, bueno, sí, igual ir cerrando, pero yo creo que sería bastante interesante que hiciéramos como todo un recorrido por los otros Cristos negros que existen en el mundo y las otras vírgenes negras que existen en el mundo, ¿no? Hay otras culturas que también tienen vírgenes negras, que sí tiene que ver, por supuesto que sí, con una herencia colonial y una labor evangelizadora que permite establecer una cercanía mucho más grande con los pueblos afrodescendientes, poniendo íconos con su color de piel. Pero también es importante ver cómo esas deidades también, o bueno, estas, pues sí, deidades del panteón católico, se empiezan a mezclar con otros panteones, ¿no? Sí, y yo creo que en ese sentido, igual que con otros temas, seguramente lo retomaremos más adelante, podremos integrar historias que nos envíen, ¿no? Porque obviamente hay muchas historias sobre santos que vale la pena revisar y además sobre el sincretismo, porque esa es otra parte de la que no hemos hablado ahorita, sobre ese sincretismo de las figuras prehispánicas, las figuras católicas, cómo se unen. Tú mencionabas hace un rato en la religión yoruba, es como lo más claro que tenemos, el ejemplo más claro, pero también en México con figuras prehispánicas, ¿no? Entonces, creo que igual valdría la pena que más adelante hiciéramos ese recorrido, como dices, de el sincretismo, ¿no? Entre lo que eran los personajes anteriores y cómo se unen a los personajes traídos por los españoles, ¿no? Ya de la religión católica. Entonces, bueno, y si por ahí nos quieren enviar historias, pues ya les comentamos, porque con esas historias podemos ir armando los programas que faltan para ir complementando, ¿no? Eh, sobre lo que hemos dicho y bueno, ir revisando algunas historias que nos pueden dar otra visión o ampliar esta visión de lo que vamos diciendo. Recuerden que el correo es
narrativasdiversas@gmail.com y nos pueden enviar sus historias escritas o grabadas en su clip de voz para que nosotros las podamos comentar. ¿Sí? No Claro sé, que sí, pues Aida, ¿quieres comentar algo más? nada más, igual para despedirme, un gusto estar acá con ustedes nuevamente, contigo Marco, y la invitación está abierta, ya saben, temas, de qué quieren que hablemos, con qué se quieren espantar. Entonces, vamos a hablar de lo que ustedes también nos vayan diciendo en el correo. Acuérdense de activar la campanita de las notificaciones y de aprenderse nuestra dirección de correo electrónico para que estemos recibiendo sus historias constantemente. Muy bien. Que hoy no estuvo de espantos, hoy fue algo como muy amable en ese sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, ya no sabemos para las siguientes semanas que podamos leer y a lo mejor ya se pone más escabroso esto. Van a ¿Vale? regresar los sustos, por supuesto que sí. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Aida. Si quieres despedirte y ya podemos terminar. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos vean. Un gusto. Bueno, pues muchas gracias entonces y nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.